Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a su programa Psicología y Género. Hoy tengo la fortuna de estar con dos chicas muy, muy agradables, muy lindas. Ellas son de la Facultad de Criminología, entonces para mí es un gustazo que ellas estén aquí. Y pues para iniciar esta hermosa ponencia, que también está llena de reflexión y de cuidado, voy a presentarlas. Ellas son Regina Ayala Sandoval, tiene 21 años y es estudiante de último semestre de la licenciatura en Criminología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde su primer año en la universidad, pues ha dado asesorías a estudiantes de medio superior. Esta experiencia la ha marcado mucho y pues empezó a crear espacios de reflexión colectiva, lo que le ha permitido comprender la importancia del aprendizaje comunitario como clave para la construcción y entornos más seguros. Ella se identifica como una mujer lesbiana y futura criminóloga. Le parece muy importante analizar el origen de la violencia, reconociendo herramientas que tiene para intervenir y prevenir, así como explorar nuevas posibilidades. Bienvenida, Regi. También tenemos a Camila Hola, Herrera. mucho gusto. Ay, perdóname. También tenemos a Camila Herrera Posado. Ella tiene 21 años y está por concluir la licenciatura en criminología, igual en la UAP. Le interesa comprender de dónde nacen las violencias, cómo pueden prevenirse desde lo cotidiano a través del diálogo y la reflexión. Desde experiencias personales de discriminación, le motiva la defensa de derechos humanos y la construcción de espacios seguros. Cree que el cambio también puede empezar desde la forma en que nos dirigimos a las personas, el respeto en el trato diario y las pequeñas acciones que influyen en cómo vivimos con los demás. Bienvenida, Ana. Bienvenida, Regi. Este espacio es para ustedes y les cedo totalmente la palabra. Sean bienvenidas. Muchas gracias, Mari. Bueno, pues vamos a empezar con esta conferencia que nosotras les preparamos, que es sobre violencia homofóbica del discurso a la materialización. Vamos a primero empezar con dejar claros algunos conceptos base para poder entender a qué nos referimos con la materialización de la violencia que surge en el discurso. ¿Puedes pasar a la primera diapositiva, Mari, por favor? Bien, ¿qué entendemos por violencia? Aquí es importante diferenciar violencia de otro concepto que es la agresión. Para este tema vamos a entender que la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, ya sea real o imaginario, y tiene la intención de generar un daño. Esto es importante porque la característica principal de la violencia es la intencionalidad. Nadie es violento por accidente, no replica discursos violentos de forma accidental. Comprendes lo que está sucediendo con tus acciones. Entonces, nos podemos referir a daño psicológico, a lesiones físicas, a la privación de la vida o a la vulneración de derechos de otras formas. ¿Puedes pasarle a la siguiente, Mari, por favor? Bien, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, esta es una ley, al menos básica para nosotros en criminología, y la utilizamos para nuestro proyecto para ejemplificar y explicar mejor qué entendemos por violencia. Tenemos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia sexual, la violencia a través de interposita persona y la violencia simbólica. Para motivos de esta conferencia, nosotros les vamos a hablar sobre pues, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia simbólica. Vamos a explicar más a fondo en un momento qué es violencia simbólica, porque es el fuerte para entender por qué hablamos de violencia en los discursos. ¿Ok? ¿Puedes pasarle a la siguiente, Mari, por favor? Y las modalidades de la violencia también están explicadas en la ley y por modalidades entendemos a todos estos ámbitos donde ocurre la violencia, donde pueden ser violentadas las personas. Nos dicen que en el ámbito familiar, la violencia escolar, en la comunidad, la violencia laboral, la violencia política, la violencia digital y la violencia en pareja. Son todos los lugares en los que podemos ser violentados. Y bueno, cuando hablamos de violencia homofóbica, normalmente ¿dónde se replican estas acciones? Puede ser desde el entorno familiar, que es muy común en México, puede darse en la violencia escolar a través del bullying o el hostigamiento por parte de docentes hacia alumnos de la comunidad,
o ni siquiera que sean pertenecientes a la comunidad, ¿no? Que sean etiquetadas como tal y porque no siguen patrones específicos de cómo se debe manifestar el género, entonces también pueden ser víctimas de violencia homofóbica, a pesar de que no formen parte de la comunidad. Violencia en la comunidad, que es en los entornos en los que nos relacionamos. La violencia laboral, en el caso de que se niegue el acceso a un trabajo o cualquier vulneración en el ámbito laboral, la violencia política, la violencia digital y en la violencia de pareja. Ahorita no nos vamos a centrar tanto en la violencia de pareja, nos vamos a centrar más en lo comunitario, cómo se recibe y cómo se acepta y se replica la violencia homofóbica en la familia, en la escuela, en la comunidad y también en el ámbito digital, que es un fuerte para la creación de relaciones hoy en día. No podemos separar o negar el impacto que tienen los discursos de odio, los discursos violentos en las redes sociales, porque reflejan la realidad que vivimos persona a persona. Es imposible separarnos de lo que sucede en redes o de lo que comentamos en redes. A fin de cuentas es una extensión de nuestra persona. No puedes argumentar que los memes, los discursos, los comentarios que haces en una red social que te pertenece, no reflejan el sistema de creencias y sistema de pensamientos que también replicas en tus interacciones de persona a persona. Puedes pasarle a la siguiente, Mari, por favor. Bueno, este es el triángulo de Galton. Esta es una teoría en la que se explica la violencia, que, no que explica que la violencia no solo se ve, que tiene dos tipos que la sostienen, que están antes de llegar a la agresión física. Y antes de hablar de golpes o agresiones, quiero que pensemos que la violencia no empieza solo cuando alguien golpea, empieza desde antes. Y esta teoría es cómo funciona esto. Es como un sistema, un triángulo, la parte que vemos arriba es la parte visible, que son los golpes, insultos o amenazas, y esto solo es la punta, pero debajo hay cosas que la sostienen, y es decir, la violencia no aparece de la nada, está respaldada por ideas o estructuras que lo permiten. ¿Podrías pasarle a la siguiente, por fin? Bueno, estos son los tipos de violencia. En la parte de arriba está la violencia directa, que son las agresiones físicas, acoso, amenazas, pero abajo está la violencia cultural. ¿Qué es esto? Son frases como esto solo es una etapa o esto es antinatural. Tal vez al momento parecen inofensivas, pero van construyendo la idea de que hay personas que están mal, que se salen fuera de la norma. Y también está la violencia estructural, que es cuando las instituciones no reconocen derechos o no garantizan la igualdad. Por ejemplo, cuando no se reconoce la identidad de una persona trans eh, o no haya acceso a los servicios adecuados, pues aquí lo importante es entender que el golpe es la consecuencia de estos actos, o sea, no es el inicio. Puedes cambiarle a la siguiente, por favor. Bien, para entender también cuál es el núcleo de la violencia homofóbica, tenemos que tener muy en claro el sistema en el que vivimos, el sistema heteropatriarcal. Este sistema es heterosexista y nos impone formas de vida. Cuando hablamos de que nos impone formas de vida, no nos referimos a que nos apuntan con una pistola y nos obligan a seguir ciertos patrones de comportamiento, ¿no? Pero moldean la forma en la que nos relacionamos a través de la violencia simbólica. Una forma invisible de dominación. La violencia simbólica impone relaciones de poder, de desigualdad y sumisión. ¿Cómo impone? Si no nos violentan directamente con una pistola o con un golpe, ¿cómo se imponen estos sistemas ideológicos? Pues a través de los mensajes que emite la cultura, el lenguaje, y naturaliza todas estas implicaciones que luego vemos reflejadas en la violencia física. Cuando hablamos de violencia simbólica, es importante entender que todos nos vemos afectados por ella. Por más que seamos conscientes de nuestro entorno y seamos pro deconstrucción,
destruir estos mecanismos que han replicado año tras año en la escuela, en la casa, en los grupos sociales, pues es muy complicado y es por eso que es necesario empezar a deshacer todas estas ideas desde lo más básico, que es la forma en la que nos expresamos, la forma como nos referimos a las personas que percibimos como diferentes, como los otros, distantes de el ideal de una persona, sea esta una mujer cis heterosexual o un hombre cis heterosexual. Cuando entendemos que la violencia simbólica se ejerce a través de la fuerza y la dominación, podemos empezar a cuestionar de dónde proviene nuestra ideología. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Quién te dijo que lo creyeras así? Y es muy complicado porque toda la vida y todo el sistema académico nos incita a repetir aprendizaje, ¿no? No a cuestionar lo que se nos comparte, sino a retener, repetir y no criticar la fuente de conocimiento. Y cuando hacemos eso y tenemos en cuenta el contexto social en el que nos encontramos, en un México machista, patriarcal, misógino y homofóbico, ¿qué terminamos haciendo? Replicando las mismas dinámicas opresivas que eventualmente nos van a afectar a nosotros, porque no hay una entidad separada, ¿no? Todos somos víctimas de la violencia simbólica y todos podemos poner en práctica la violencia simbólica al reforzar estereotipos de género, a reforzar discursos violentos. Entonces, ¿le puedes pasar a la siguiente, Mari, por favor? Cuando entendemos esto, ya podemos empezar a cuestionarnos, bueno, ¿de dónde surge la violencia? Si la violencia no es algo natural, no es una reacción impulsiva, porque es el uso intencional de la fuerza o el poder imaginario o real. Entonces, ¿de dónde surge? Si la violencia no es natural en nosotros y nosotras somos partidarias de que el ser humano no es violento por naturaleza, que no podemos dejarnos caer en esos discursos reduccionistas, porque eso implicaría que ya no hay nada más que hacer con las conductas agresivas y violentas que tenemos, no podemos caer en esa simplicidad. Entonces nosotros les queremos explicar cómo surge la violencia. Ay, no, ¿le regresas, Mari, por favor? Bueno, no, creo que sí pasamos a la siguiente. Bueno, con esto les subo un pequeño significado de lo que es la homofobia. Según Wimberg, es el miedo a estar incómodamente cerca de los homosexuales. Nunca se consideraría que es un paciente sano si no ha superado su prejuicio contra la homosexualidad. Y la homofobia es un prejuicio social construido culturalmente, interiorizado a través de la socialización. Somos educados para rechazar todo aquello que no está dentro de la normativa binaria de género, hombre o mujer. Bueno, más bien, hombre y mujer. Y todavía llamar la atención el comprender a medias. Rechazado, juzgada la homosexualidad y a las personas que sean homosexuales, bisexuales, trans, etcétera, no binarias. Y bueno, la homofobia no solo es el odio, es un prejuicio que sí aprendemos desde que estamos chiquitos. Cuando desde pequeño nos enseñan lo que es normal y que no. Cuando alguien se sale de esa norma, muchas personas reaccionan con un cierto real rechazo o hasta asco por algún sentido. Entonces, no es algo natural ni biológico, es algo que se construye culturalmente y que se reproduce cuando no lo estamos cuestionando, cuando no nos preguntamos por qué está mal dentro de la sociedad. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Estos son unas pequeñas definiciones sobre algunas fobias hacia algunas sexualidades. La lesbofobia es toda discriminación psicológica, física o verbal, rechazo u odio de las personas que se identifican bajo la etiqueta de lesbiana, es decir, la atracción de una mujer por otra mujer. La bifobia, odio, rechazo o prejuicio a las personas bisexuales que les atraen los dos sexos.
mujer y hombre. Y la transfobia. La transfobia se define como el rechazo, la discriminación, el odio y la intolerancia hasta las personas que forman parte del colectivo trans. Bueno, como podemos ver, no todas las personas viven la discriminación de una misma manera. La lesbofobia afecta pues solo a mujeres lesbianas. La bifobia muchas veces se toma como la invalidación hacia esta sexualidad porque es como es solo una etapa, o te decides, te gusta uno, te gusta el otro, o estás confundida o confundido. Y la transfobia es, pues, negar la identidad de la persona trans. Aunque son distintas, todas parten desde una misma raíz y pues como que es la idea de que solo hay una forma correcta de ser, o sea, una persona heterosexual y cisgénero. Puedes pasar a la siguiente, por fin. Gracias. Como lo mencionó mi compañera Camila, justo cuando hablamos de homofobia, normalmente se hace como homogéneo, ¿no? Creen que el término homofobia es suficiente para hablar de la discriminación hacia las lesbianas, hacia las personas bisexuales, hacia los hombres gays, y también se comete el error de englobar a la gente trans en esto, ¿no? Que es completamente aparte de la transfobia, de la homofobia, y pueden coexistir, claramente. Y también, pues es triste la simplicidad con la que se estudia la discriminación de las personas que pertenecen a la diversidad sexogenérica, porque esta simplificación en el término homofobia, pues implica que no hay características diferentes en los mecanismos de dominación, de violencia, de exclusión de las mujeres lesbianas, de los hombres gays, de las personas bisexuales, incluso las personas bisexuales, pues es diferente el discurso que reciben los hombres bisexuales de las mujeres bisexuales. Y cuando normalmente en el ámbito académico todo se hace homogéneo en el término homofobia, pues se dejan de fuera muchísimos factores que nos podrían no solo ayudar a entender estas prácticas de dominación, de violencia simbólica, sino también prevenirlas, porque no es lo mismo que te den pues una plática súper breve sin conocerlo, a que realmente te metas en el tema y entiendas que, bueno, ¿de qué se trata, no? Porque incluso mucha gente en la universidad llega a confundir sexo y género, que es lo mismo, y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo es esto posible si hemos llegado al nivel superior y seguimos discriminando a la gente? La violencia simbólica se ejerce a través de los mecanismos de reproducción. ¿Qué son los mecanismos de la reproducción de la violencia? Pues el sistema educativo, la educación, los medios de comunicación, la publicidad, las tradiciones y obviamente también el lenguaje, cómo nos referimos a las personas que percibimos como diferentes, pero también la cosificación. Rara vez se habla de la cosificación que reciben las personas de la comunidad al ser percibidas como algo distinto, ¿no? Algo para experimentar algo diferente. El cosificar sus cuerpos también es violencia simbólica, porque implica que no los estás viendo como un individuo, como una persona. Estás intentando sacar provecho de cómo percibes a esta persona. Y también con la naturalización, porque a través de la naturalización convertimos estas desigualdades estructurales que se nos imponen a través de la cultura en algo normal, en algo natural, como si fuera de origen biológico. Por eso, como mencionó mi compañera Camila, es peligroso afirmar que la discriminación viene desde una razón biológica, que es que no se pueden reproducir o que el cuerpo no está diseñado para eso. No, esos argumentos se deshacen en las manos. Cuando entiendes que las desigualdades, los hombres no son superiores a las mujeres en ningún sentido, que son discursos ideológicos que intentan ser justificados a través del biologicismo. Pero, y como dice en la diapositiva, la discriminación es una conducta aprendida, no es algo innato, nadie nace siendo homofóbico, nadie nace siendo transfóbico, nadie nace odiando a las mujeres, eso es imposible, sino que
son imposiciones socialmente normalizadas en múltiples ámbitos de la vida. Puede que muchas personas adultas dicen apoyar a la comunidad LGBT mientras no sean sus hijos. Como todo está bien mientras no sucede en mi casa o no suceda frente a mis niños, porque los corrompen, así, eso no sirve de nada para combatir la homofobia, ¿no? Nos queda corto para acabar con la discriminación. Goffman, en su ensayo Estigma y la identidad deteriorada, declara únicamente aquellos que son incongruentes con nuestro estereotipo acerca de cómo debe ser determinada especie, cómo debe ser determinada cada especie de individuo. Aquellos que van en contra de lo establecido, como el orden social. Estos son los estigmas. Todo lo que se sale de lo que una vez nos dicen que es lo correcto, de lo que nos imponen. Y nos preguntamos, ¿en qué momento explícitamente alguien nos dice realmente, oye, es que seas mujer y que te gusten las mujeres es algo mal? En algunos casos sí pasa. Claro, hay hogares muy homofóbicos aquí en México. La educación religiosa también tiende a ser así. Pero también viene desde los estereotipos de género, ¿no? ¿Qué es lo que le regalan a las niñas en Navidad? ¿Qué es lo que esperan que pidan las niñas? ¿Cómo visten a las niñas? ¿Cómo visten a los niños? Esta famosa frase de, pues los hombres son hombres y siempre han sido así, ¿no? Que si un niño se te acerca y juega rudo contigo o es violento, te dicen, no, es que te atraes. Así son los hombres, ¿no? Los hombres son naturalmente violentos. Entonces, todos estos discursos que separados parecen inofensivos, pues no lo son, porque van construyendo nuestro esquema mental de cómo se deben formar las relaciones. Y desgraciadamente estas imposiciones nos dañan hasta a las personas de la comunidad LGBT, que tendemos mucho a decirnos deconstruides, ¿no? De que ya llegamos al punto máximo de haber entendido cómo surge la violencia y cómo podemos escapar de ella y evitarla. Y la verdad es que no. Tenemos una educación tan arraigada, profundamente violenta, que nos es difícil deshacerlo. Incluso en relaciones homosexuales, pues llega a haber conductas violentas. Pues sí, es un reflejo de nuestra sociedad, es un reflejo de lo que hemos aprendido. No es una condena. Pero si no entendemos el origen del estigma de, bueno, no, es que en una relación de dos mujeres, ¿quién es el hombre, no? Esos siquiera chistes tan, de nuevo, inofensivos, demuestran cómo se replican los roles y estereotipos de género hasta en dinámicas homosexuales o personas homosexuales que solo se sienten cómodas realizando ciertos estereotipos, bueno, ejecutando ciertos estereotipos y esperan que su pareja sea como el complemento heterosexual que de ellos, ¿no? Como una persona que se pareja los roles masculinos y puede llegar a ser violento. Entonces, viene de la socialización, viene de los prejuicios y los estigmas que se nos inculcan a través de la educación. ¿Puedes pasarle a la siguiente, Mari, por favor? Cuando hablamos de prejuicio sexual, que es un término que nos interesa mucho, Gregory Herek, que fue un psicólogo, nos dice que es un conjunto de conocimientos compartidos que están incorporados en las ideologías culturales que definen la sexualidad, distinguen grupos sociales basados en ella y asigna valores a dichos grupos y a sus miembros. Es decir, crea como el tipo ideal o la descripción de lo que cree que es o debe ejecutarse la sexualidad y cómo deben ser las personas que tienen esta orientación sexual, ¿no? Entonces, les asigna valores y los mecanismos de la violencia y la jerarquización dentro de nuestra sociedad. Porque cuando no encajas en ninguna de estas dos cajitas diseñadas específicamente y cuidadosamente para que cumplas un rol específico en la sociedad, ¿qué pasa? Pues no funcionas como persona porque eres valores, qué mecanismos tú. El prejuicio
por la orientación sexual y género se debe entender como una falsa generalización, porque es esto, es lo que entiende el grupo dominante de las personas que se salen de la norma. Entonces, todos estos discursos de, que era muy popular en inicios de los 2000, ¿no? Por ejemplo, que los homosexuales eran pervertidos sexuales, que iban a pervertir a los niños, pues obviamente no es real, no hay una comprobación científica, información empírica de que eso sea real. Es un discurso creado en el grupo de poder que se legitima a través de la violencia simbólica. Es una falsa generalización. Es como, no sé, por ejemplo, un ejemplo de una persona heterosexual. No sé, yo una vez fui a un antro y pensaron que era gay y me tiraron la onda, entonces todos son unos ofrecidos y bla, 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 bla. Esto empieza a construir el tipo ideal que tiene la sociedad de las personas homosexuales. Son características que además se consideran inamovibles o estáticas, es decir, esta persona no evoluciona y en mi mente no la concibo como nada fuera de lo que ya está establecido. Si me dicen durante tantos años que las personas homosexuales son peligrosas, son pervertidos sexuales, hay que tener cuidado, o están enfermos en el caso de los hombres gays, que todavía cargan con el estigma de ser portadores, de vivir con VIH y SIDA, y sigue siendo, a pesar de que la legislación los protege y técnicamente no pueden ser discriminados, pues sigue el estigma, ¿no? De que, ay, no, yo, yo no me junto con ellos. Y a pesar de que ya pasaron tantos años que es posible vivir con VIH y SIDA, los discursos siguen tan plantados en nuestra memoria que, por ejemplo, todavía vemos y nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Viendo películas de los 90, de los 2000, que dicen, ay, no, es que es homosexual y no, qué peligroso, o sea, yo con él ni de cerquita. Y todas estas cosas que vemos incluso desde niños se quedan estáticas en nuestro cerebro y empezar a cuestionar, pues, ¿de dónde vienen? Y si nosotros a lo largo de nuestra vida con las personas que nos relacionamos, el entorno en el que crecemos, pues se vuelve muy hacerle frente al prejuicio sexual. Pero el prejuicio sexual es de nuevo imaginario. No hay algún manifiesto homosexual que diga que son pervertidos sexuales o así, no, nada, todos son construcciones impuestas a través de la violencia simbólica. Todos los mecanismos que los entes sociales utilizan como control social informal, pues afectan tu vida diaria. Por más que te digas ajeno a eso, separado de que no, yo soy súper consciente, estoy siempre a las vivas de lo que puede pasar. No, y es tan fácil como preguntarle a tus amigos más cercanos, a tu familia o a tus profesores, ¿por qué? ¿Por qué piensa como piensan? ¿Por qué es religioso? ¿Por qué piensa que las mujeres trans solo se pueden dedicar al trabajo sexual? ¿Por qué piensa que los homosexuales viven poco? ¿O por qué piensa que las lesbianas son violentas? Y no te saben responder. Solo te dicen, pues así son, ¿no? Y vemos de nuevo esta construcción imaginaria de lo que son los homosexuales. Y los estereotipos legitiman la violencia, porque al crear un estereotipo de cómo debe ser una persona, cómo debe comportarse, incluso cómo deben ser sus prácticas sexuales, les das una razón para justificar su exclusión, para justificar la discriminación. Bueno, no es que te discrimine porque nada más se me antojó discriminarte, ¿no? Es que no sigues un patrón social, no sigues las normas establecidas, el contrato social imaginario que nadie firmó, pero todos debemos de seguir, de lo que debe ser un hombre, de lo que debe ser una mujer. Entonces, ese es hasta en los estereotipos más ridículos en los que se empieza a justificar la violencia, porque no eres una mujer que se vista femenina o que quiera dedicarse al hogar. ¿Por qué no quieres ser una mujer que se quiera dedicar al hogar? Como que, ¿qué es lo que planeas, no? Entonces empieza a legitimar discursos violentos que hemos visto como muy a las vivas en redes sociales con estos influencers de la manósfera, el Temach y todo eso.
que empiezan a decir, bueno, es que la mujer, aunque no lo digan explícitamente, se sale de lo que esperamos que sea la mujer. ¿Por qué? Y empiezan a ser violentos con las mujeres que se atreven a salir del molde que ellos han creado, y que mujeres que dejan de percibir como útiles, como mujeres. Y se ve la violencia desde, ay, no te preocupes por trabajar, yo te mantengo. El proveedor, y empiezan, obviamente, mecanismos de control y acciones violentas que nos ponen en riesgo. ¿Ves? Adelante, Cami. Bueno, creo que Rex tuvo un pequeño problema, pero vamos a continuar. Y ahorita que se reintegre, pues ya esperamos a Regi, pero adelante, Cami. Ok, estoy. El discurso como violencia cultural. Bueno, aquí tenemos que la homofobia se manifiesta a través de una serie de comportamientos, comentarios o acciones que denotan un rechazo injustificado hacia la diversidad sexual. Estas actitudes homofóbicas pueden variar desde expresiones de desprecio o repulsión hasta la promoción activa de la discriminación o la violencia contra las personas LGBT. El uso de algunos ejemplos de esto pueden ser el uso del lenguaje derogativo, despectivo, burlas, chistes o comentarios ofensivos. Eh, Hay un escritor, se llama Héctor Domínguez Rubalcaba, tiene un libro que se llama Del crimen, del odio al crimen, es igual una perspectiva LGBT. Y pues este hace una referencia hacia una cadena que todo el mundo conocemos, a Televisa, porque tiene muchos programas que lamentablemente ocupan de referencia a una persona LGBT, pero solo para tomarlo como chiste. También tenemos la creencia en estereotipos negativos sobre las personas LGBT, negación de derechos y reconocimiento igualitario, apoyo o promoción de políticas o acciones discriminatorias, y la justificación de la discriminación basándose en creencias. En esto lo podemos meter más hacia, en lo personal, hacia la parte religiosa. En su mayoría, los religiosos pueden decir mensajes o dar mensajes muy discriminatorios. O sea, como que es antinatural, como que Dios no hizo a hombre y hombre, mujer con mujer. Dios hizo al hombre y a la mujer para que estén juntos. Y como se los decía antes, la violencia no comienza con un golpe, comienza cuando la sociedad empieza a hacer comentarios sobre que ciertas personas son inferiores, raras o incorrectas por tener una sexualidad diferente o una identidad diferente a lo normal, a la heteronorma. Y cuando esto se normaliza, también normalizamos la exclusión. Y si excluir se vuelve tan normal, agredir deja de ser grave. Agredir se vuelve como una cosa normal. Puedes agredir verbalmente a alguien y no va a pasar nada porque lo van a estar normalizando. Lo van a ver como algo, ay, pues es algo muy X, siempre pasa. Lo cual no debería de ser. Una violencia verbal es tan grave como cualquier otra. Por eso es que no podemos minimizar algunas frases que todo el mundo han dicho en algún momento o que hemos escuchado, porque desde ahí empieza todo. Y le puedes pasar a la siguiente, por fin. Bueno, entonces, cuando tenemos entendido cómo surge el discurso homofóbico, el discurso transfóbico y el discurso violento, es importante preguntarnos, ¿es posible replicar actos homofóbicos sin ser homofóbico? Y es algo que nos tenemos que preguntar en todo aspecto. Incluso podemos replicar actos transfóbicos, discursos transfóbicos sin autodenominarnos transfóbicos, porque también
pues la etiqueta pesa y la etiqueta además no sirve de nada, porque no me sirve bueno, sí, soy homofóbico, no me sirve de nada. O decir, no soy homofóbico, pero yo no me junto con personas homosexuales. O es que yo no tengo amigos gays porque no quiero que me tiren la onda. O es que la gente trans como que trae ondas raras. Entonces, no es necesario identificarse con el discurso homofóbico para replicar estos actos. O incluso llega a ser doloroso que, al menos en el ámbito académico, docentes que admires, de repente se les salga una conducta homofóbica, discriminatoria o incluso transfóbica porque viene desde la ignorancia. Muchas veces no es porque tengan la intención de ser violentos o de discriminar a la minoría que ubicaron en su salón de clases. No, es porque ellos también se ven afectados por la violencia simbólica y los discursos con los que son educados. ¿Y qué hacemos nosotros en esa situación? Pues muchos nos callamos por miedo a incomodar, a poner tenso el salón de clases y que digan, ¡ay, otra vez esta persona opinando de lo mismo, ya intensita, fue un comentario! Pero es que cuando entendemos que la violencia surge, la primera manifestación de la violencia es verbal, no podemos quedarnos callados ante estos actos, porque contribuimos a la normalización. Si en un salón de 40 personas, una de ellas dice un discurso homofóbico, transfóbico, violento, y nadie dice nada, pues ¿qué retroalimentación tiene la persona? Pues ninguna, es lo correcto, nada. Y no significa que te vas a poner al tú por tú con cualquier persona que pues te manifieste una conducta verbal violenta, ¿no? Porque también es peligroso. Pero con el simple hecho de decir, quizás en un mensaje de un chat, no estoy de acuerdo, o no me gustó, o no me dio risa, porque incluso a veces hasta te llegas a reír por la incomodidad, ¿sabes? Como de que, ajá. ¿Y qué recibe la otra persona que ni siquiera está interesada por obtener tu aprobación o así? Porque ella solo te está compartiendo lo que es natural para ella, lo que ya interiorizó como, como creencia, ¿no? Y no espera que le digas, me encanta tu comentario, pero tampoco espera que le digas que no. Entonces, con el simple hecho de decir, no me gustó, o explícame la broma, porque de verdad que no le entiendo, los dejas en jaque, porque ni siquiera te tienen razones para explicarte lo que acaban de decir, porque muchas veces no se cuestiona, solo se replica. Entonces, los actos homofóbicos son réplicas de la dominación heterosexista, misógina, que nos imponen desde nuestros primeros años de vida. ¿Puede darle a la siguiente, Mari, por favor? Y para ejemplificar un poco mejor de lo que hemos estado hablando, les traemos el fobiatómetro que alumnos de la Ibero el año pasado lo presentaron. Es una herramienta didáctica similar al violentómetro que espero ya todos conozcamos y estamos bien familiarizados con cómo funciona, ¿no? Nos ayuda a identificar conductas de riesgo, ¿no? En qué nivel nos encontramos, si podemos señalar, porque nombrar es muy poderoso. Poder identificar conductas de riesgo nos permite intervenir a tiempo, no es ser exagerados de que fue un comentario fuera del lugar, no, son focos rojos, son focos de alerta que quizás si no eres una persona homosexual o transexual, transgénero, parte de la comunidad LGBTIQ+, no entiendes lo importante que es moverte en espacios que no te hagan como encontrar focos rojos, ¿no? Porque si una persona homosexual encuentra un foco rojo en un grupo de amigos, nunca te vas a sentir tranquilo en ese grupo, nunca vas a sentir pertenencia, que se te va a proteger en caso de que algo suceda. Entonces, el fobiatómetro que propusieron alumnos de la Ibero va desde el discurso, como asumir género, asumir sexualidad, que como te ven te tratan, ¿no? Si te ven como una persona, lo que categorizan como una persona de la disidencia sexogenérica, pues cómo reacciona el entorno a eso.
la frase que mencionó mi compañera Camila antes de te acepto, pero ¿qué? Pero no en mi casa, pero no frente a mí, pero no frente a mis hijos. ¿Hablamos de aceptación o de resignación? Como, bueno, ya entiendo que ya no hay nada que pueda hacer, pero mientras yo no lo vea, hago como que no existe. También es violencia. La invisibilización de las personas categorizadas como disidentes es violencia simbólica porque no aceptas que existen diferentes formas de vivir la vida que se salgan fuera de los marcos establecidos como normales, vamos a decirle comunes, ¿no? También estás confundida, confundido, confundide, no has experimentado bien, estás muy chiquito, y es algo que muchas personas homosexuales lo viven cuando salen del closet. No me gusta esa expresión, pero lo que se utiliza normalmente cuando salen del closet a temprana edad. No, es que todavía no te conoces bien, todavía no puedes identificarte como tal persona, pero no puedes elegir con qué te identificas, pero sí te vas a quedar con lo que me dijeron que eres y ya, con lo que yo digo, con lo que yo percibo que es una mujer, con lo que yo percibo que es un hombre. Y eso sí lo puedes entender, pero no puedes salirte de eso. ¿Y por qué es peligroso el estar confundida, no? Si es en los primeros años, ¿no? Y eventualmente la persona demuestra que no estaba confundida o que no era una etapa. Pero muchas personas siguen pensando que la persona homosexual, el hombre homosexual es homosexual porque no ha estado con una mujer, la mujer lesbiana es lesbiana porque no ha estado con un hombre. Entonces, ahorita les vamos a hablar de las ecosig, pero el estás confundida también es una justificación para actos violentos horripilantes, desagradables, que justifican la imposición masculina o la imposición del dominio masculino sobre las disidencias. El misgender o el death naming en el caso de las personas trans. ¿Qué es el misgender? El que yo me refiero a una persona con otros pronombres, otro género. Si yo ya dije, bueno, soy una mujer trans, por favor háblenme de ella, y las personas insisten en decirme él, en hablarme de pronombres masculinos, y mucha gente dice, bueno, es que eso no es violento, o sea, ¿por qué no puede ser paciente conmigo y esperar a que yo acepte su transición, no? Como si el entorno fuera lo más importante cuando estamos hablando de que una persona transicione, ¿no? De que una persona exprese su identidad de género. El entorno no importa, o sea, no me importa cómo tú percibas, yo quiero que me nombres como te pido que me nombres, y no es difícil, pero se escucha mucho esto de que, ay, no, pues como yo te conocí, así te voy a tratar. O personas que sí tienen, personas transgénero que tienen el cispassing, cuando comparten porque se sienten seguros de que son trans, y de repente gente en su círculo empieza a tratarles con el pronombre que les pidieron que no les trataran, ¿no? Como un hombre trans que tiene cispassing y dice, no, ¿sabes qué? Pasó esto, y de repente ella, oye, ¿cómo te llamabas antes? Oye, ¿y por qué no? Que entendemos cuando viene de la curiosidad, pero entendemos también cuando viene del morbo, de la cosificación, de que sea exótico, algo diferente, algo nuevo. Y el death naming es nombrar a las personas trans por el nombre que les pusieron antes de que ellas escogieran su nombre, ¿no? Que también es un tema porque siempre quieren sacarles como el nombre y hacerles sentir en confianza y que no va a pasar nada. Y es tan fácil como entender que las personas trans no nos deben nada, no nos deben ninguna explicación de por qué usan ese pronombre, de por qué quieren que nos refiramos a ellas de cierta forma. Solo se hace y ya, porque si no se hace y ya, empiezan a crear espacios para cuestionamientos y discursos violentos que vulneran a la persona. Quizás la persona no se siente en confianza de compartirte esto, eventualmente sí, quién sabe, por ahora no importa. Después sigue la desacreditar o desacreditar la inclusión. Como esto que dicen, no es que ya inclusión forzada, ya en todos lados aparecen parejas homosexuales, ya en todos lados aparecen personas trans, y mucha gente dice, bueno, es que eso, ¿para qué importa, no? ¿Por qué quieren que yo los vea? ¿Por qué no quieres verlos? ¿Qué te causa conflicto? ¿Por qué no quieres que una pareja homosexual sea la protagonista de una comedia romántica si toda la vida se han visto
parejas heterosexuales, y cuando se crean contenido para la comunidad LGBT, o pasa de dos, o queda en el nicho de la comunidad LGBT y es como tu pequeño bebé que proteges porque está bien hecho, es contenido que te representa, o empieza a hacer cosificación y empieza también a replicar estereotipos dañinos, ¿no? Como, no sé, del hombre gay que es muy celoso y es violento con su pareja. Entonces, también, ¿cómo se hace la inclusión? Debería haber personas que supervisaran cómo se incluyen a las personas homosexuales en los medios de comunicación, porque si no, lo único que hacen es de nuevo la percepción desde el heteropatriarcado de lo que es la homosexualidad, y se replica, y se replica, y se replica. Luego vemos minimizar la lucha LGBTQ+, pasan normalmente cuando es época del Pride, y dicen, ya para qué salen, si ya aparecen en la Constitución, ¿no? Ya se les respetan todos sus derechos. Y no entienden que la realidad social es diferente a la realidad plasmada en la norma, ¿no? La sociedad avanza mucho antes que la legislación. Entonces, las cuestiones por las que se manifiestan las personas es muy diferente a lo que vemos en la ley, porque técnicamente esto se cumple, ¿no? Aquí ya está en papel, ya está firmado, tú aceptas, pero realmente vemos esa aplicación. ¿Cuál es la percepción de las personas homosexuales de estos mecanismos de atención que impone el Estado? ¿Realmente son efectivos o se quedan cortos con las necesidades de este grupo? Rechazar las expresiones de género, que también viene de los roles y los estereotipos, las burlas denigrantes, patologizar. Esto lo vemos como, no, es que se puede cambiar, ¿no? Es algo psicológico, es una cuestión mental, ¿no? Es una enfermedad. Se usaba muchísimo antes, pero idealmente ya no se debería de hacer, ¿no? Pero todavía están estas terapias de conversión que imparten incluso licenciados y licenciadas en psicología, que lo único que hacen es como justificar por qué la homosexualidad, la transexualidad está mal. Entonces eso es patologización. También acosar, también incluiría hostigar cuando es de una figura de poder hacia alguien como inferior en la estructura. También excluir de lugares, lo que ha pasado que sacan a parejas homosexuales de tiendas. Hace unos años recuerdo que en San Francisco sacaron a unos chicos de una plaza porque se dieron un beso y hubo una protesta en ese mismo lugar unos días después porque el guardia de seguridad lo sacó porque estaban como alterando el orden público. ¿Cuál alterando el orden público? Se dieron un pico. Entonces, eso también está incluido en una de las manifestaciones de violencia, los discursos de odio, que es todo lo que ya les hemos hablado, la discriminación estructural, como lo mencionó Cami, que es la invisibilización y la falta de políticas públicas para las personas LGBTQ+. Ven qué pasa cuando en una escuela los docentes o los administrativos no hacen algo para atender el bullying, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo en esta escuela? ¿Por qué se está permitiendo que se repliquen estas conductas? Negar servicios de salud, que de nuevo en papel, eso ya no se debería de hacer, pero ¿qué pasa en la realidad? Si incluso hace unos años la noticia de que el político que les daba inyecciones de agua a los niños que padecían cáncer. Entonces, y lo triste es que no se tiene recuento de estos tipos de violencia, ¿no? Porque el Estado se ha quedado corto en interactuar con la comunidad LGBTQ+, de preguntarles cómo es su percepción de seguridad, cómo se han recibido estas políticas públicas, se han diseñado correctamente y se implementan de forma adecuada. El Estado le ha fallado a los grupos vulnerables en muchísimos ámbitos, y uno de ellos es no darles la oportunidad de hablar, de que no, es que el papel dice que ya tenemos una legislación, ya tenemos este centro de salud, esta casa Carmen Cerdán, eso es suficiente para atender la crisis de violencia. Pero nunca escuchamos a las voces afectadas de decir, no, es que sabes que incluso en una Carmen Cerdán me violentaron, no me quisieron dar albergue, no me dieron orientación psicológica, me revictimizaron, no me ayudaron en mi proceso. Lo vemos incluso hasta en la universidad, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos procesos de denuncia cuando llegan de unidad de género, cuando van a rectoría? ¿En qué se queda? Y alguna vez hemos visto un informe. Me refiero porque es
como el universo más cercano, el mini estado que tenemos en la universidad. ¿Cuándo hemos visto un informe de percepción del estudiantado? Nunca se ha visto, solo tenemos informes de las instituciones. Las agresiones físicas, que ya se acercan a los niveles más altos, las violaciones correctivas, que en unos momentos mi compañera les va a explicar qué son, las ECOSIG, que son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, y finalmente el asesinato, la privación de la vida. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, aquí tenemos una pequeña definición sobre el autor que les comenté hace rato. Bueno, más que una definición, es una cita de un libro, muy bueno, por cierto. Y dice, el fin de la homofobia no es entonces el exterminio de las sexualidades diferentes, sino su constante persecución como acto que sustenta la jerarquía de la heterosexualidad normativa. La homofobia funciona como insulto o agresión. Bueno, no solo conforma de esa manera, funciona como un mecanismo que castiga a quien se sale de la norma, pero al mismo tiempo reafirma que cuerpo, relaciones y deseos son considerados legítimos. No solo puede llegar a incluir, pero también ordena y marca quién encaja y quién no en nuestra sociedad. A veces el ser diferente puede llegar a causarte muchos problemas, o sea, tanto psicológicos como problemas físicos. eh, y pues sí, el autor tiene mucha razón en que no se trata de eliminar las sexualidades diferentes, sino de mantenerlas bajo constante vigilancia para que esto no llegue a perjudicar a alguien, para que no llegue al punto de ser agredidos físicamente, de que tengan problemas psicológicos y no sostener la heterosexualidad en una jerarquía, o sea, donde ella esté arriba y nosotros por tener una sexualidad diferente, estemos abajo o seamos como reprimidos de cierta manera. Y es importante entender que no es un tema individual, sino no estructural, que nos afecta cada día a pesar de que no todos tengan una sexualidad diferente. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por fin? Bueno, como lo comentaba Regi en el fobiatómetro, ¿qué son las ECOSIG? Estas son las famosas terapias de conversión. O llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual o la identidad de género. Básicamente son prácticas que intentan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona LGBT. Las consecuencias no es como que digas, no te afectan, sí te pueden afectar demasiado. En ellas tenemos depresión y ansiedad, ideación e intentos suicidas, abuso de sustancias, ya sean pues lícitas como el alcohol, por así decirlo, porque también sabemos que es muy peligroso, sustancias como drogas o cualquier otro tipo, la ruptura de vínculos familiares o las afectaciones graves a la autoestima y dignidad. Pues esto no son terapias, no tienen validación sobre derechos humanos, violentan mucho los derechos humanos, no tienen un sustento científico y son formas de violencia que buscan invalidar la identidad o la sexualidad de cada persona. Pues pasará a la siguiente, por fin. Bueno, ¿qué es la heteronormatividad? Esto es un sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son consideradas normales, naturales e ideales y son preferidas por sobre todas las orientaciones e identidades de las personas. Este concepto apela un poco a las reglas jurídicas, religiosas, sociales y culturales que obligan a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes. Bueno,
Esta es la idea cultural de lo que es lo normal, lo natural o lo que se espera de una persona. O sea, mm, pues desde que nacemos tenemos como esa parte de nuestros papás, familiares o personas que nos conocen desde muy pequeños de que va a ser heterosexual, va a ser cisgénero. No con esas palabras, pero es como de cuando crezca, si es hombre va a tener una novia muy bonita, familia, niños, o si es mujer, lo mismo. Pero no es cierto, no todos tenemos las mismas sexualidades, pero pues pueden llegar a mm, como a causar ciertos daños en las personas y también en esta parte de la confianza con su familia. O sea, si crecen con ese tipo de comentarios siempre, pues vamos a tomar todo lo que todo el mundo dice. La salida del closet, que tampoco me gusta utilizar ese término porque salir del closet sí es una orientación sexual, una identidad como cualquier otra. Pero puede afectar como esa confianza de no querer decirle a eso a tus papás lo que verdad, cómo te sientes, lo que verdaderamente te gusta, por así decirlo. Eh, y no siempre se nota, pero estas son reglas sociales muy marcadas en la estructura, tanto, pues como ya lo mencioné, en la familia, a veces vienen en leyes o en la forma en la que nos educan desde pequeños. ¿Qué es el heterosexismo? Es un sistema ideológico, cultural y social que asume la heterosexualidad como la única forma natural, válida y superior. Esto va un poco más allá. Se refiere al sistema que se asume en la heterosexualidad, si es superior o más válida que otra orientación. O sea, no se considera dentro de lo normal, sino como un poco mejor, un poco más jerárquico va. ¿Le puedes pasar al siguiente, por fin? Para como entenderlo mejor, entonces el heterosexismo es el sistema ideológico, cultural en el que todos, sin excepción alguna, crecemos. Y la heteronormatividad es la aplicación a través de la cultura, de los discursos de este sistema. Es como vemos reflejado el sistema. Al heterosexismo nunca lo vamos a ver en persona, pero a la heteronormatividad la vamos a ver a través de la televisión, de los discursos de nuestros familiares, de nuestros docentes, de cómo se construye la imagen del homosexual en la sociedad. Y entonces, cuando hablamos de normalización y reproducción de la violencia, nosotras nos referimos a aceptar pasiva o activamente los discursos violentos. ¿Qué nos referimos de forma pasiva? Como lo que comenté hace un momento. Quedarnos callades, no decir, oye, esto me incomoda, oye, no estoy de acuerdo. Y decirlo no tienes que justificar por qué no estás de acuerdo. O sea, no vas a tener una plática filosófica, relajada con esta persona con discursos homofóbicos u homofóbica, porque no, o si la quieres tener, la puedes tener. Pero el simple hecho de decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, oye, lo que dijiste es incorrecto, les estamos poniendo un tope a la violencia, un bache que durante muchísimos años no había tenido, porque tienen la comodidad del silencio, de aceptar pasivamente. Quizás en el salón de clases en el que un docente se expresó de forma misógina, se expresó de forma homofóbica, probablemente no todos estén de acuerdo, pero cuando nadie dice nada, también se crea un entorno hostil para la persona que habla, para la persona que se atreve a decir no. Y si no es respaldada por sus pares, pues se expone a la vulneración con esta figura de autoridad. Entonces, nuestro compromiso individual y colectivo es decirle no a la pasividad, a no a detenernos para la normalización y la reproducción de prejuicios sexuales. Esto que pasa muy seguido en grupos de amigos varones que usan puto, ¿no? Y dicen, es que, ay, no, no es un insulto, no, es una expresión. Y, bueno, ¿expresión de qué? Y dicen, no, es que cuando hablamos de puto nos referimos al cobarde. ¿Por qué? ¿O por qué le dices puto a alguien que no te hace segunda, ¿no? O te dice que no,
o no se ríe de tu chiste misógino, ¿por qué esa persona es puto? O cuando ven a una mujer que se sale de la norma y que no es femenina y dicen, ay, debe ser marimacha o se viste de cierta forma, entonces, bueno, las mujeres como que, ay, no, cuidado con ella porque seguro es marimacha o tiene actitudes que no son femeninas, ¿no? Como esto que vemos del manspreading, cuando vemos a mujeres como abriendo las piernas y dicen, ay, no, es que eso se ve mal, porque es mujer y nada más se ve mal, pero cuando es un hombre, eso es natural y se está acomodando y si no, él va muy incómodo sentadito. Entonces, ¿cómo se replica la normalización? En los entornos que frecuentamos, el aprendizaje social. Nosotros en criminología, cuando hablamos de aprendizaje social, nos referimos a la teoría de Akers, que él propone que el comportamiento, en este caso delictivo, no es natural, no es innato, sino que es aprendido. Aplicado a este tema, como les mencioné, la violencia homofóbica no es innata. Nadie nace con un gen homofóbico o tiene tendencias homofóbicas desde que nace, sino que se construye a través de la interacción con otras personas y otros discursos. Donde existen discursos homofóbicos, se crean espacios donde se percibe que la violencia es algo aceptable o en ciertos casos no se reconoce como violencia, porque como no es algo físico, no es algo que se pueda ver en un moretón, no es algo que dañe el aspecto de una persona inmediatamente, pues no se considera como violento porque no hay una evidencia de que lo fue. Pero el crear la tierra, bueno, el hacer tierra fértil para la violencia homofóbica a través del discurso, pues permite la materialización de este discurso, porque no se va a quedar en bromas, escala, tiene una tendencia a escalar. Alguien que ha crecido toda su vida en un entorno violento, pues ha normalizado estas conductas y las replica porque es lo que conoce, no porque sean de su naturaleza, no porque le pertenezcan al individuo, sino porque es lo que ha adquirido del entorno que frecuenta. Entonces, se naturaliza que el hecho de ser homosexual es ridículo, es motivo de burla, no es tomado en serio, quizás no es violentado directamente, no se ejerce una dominación evidente, pero se ridiculiza, se objetiviza, se sexualiza y eso también es violento cuando se habla de personas homosexuales y lo primero que se le viene a la cabeza a la gente heterosexual es, ay, ¿cómo tienen relaciones? Ay, pero es que en el porno he visto esto. Eso también es violencia y es un discurso violento que muchas veces se toma de broma, de que, ay, no, jaja, ¿por qué piensas eso? Pero nadie se detiene a pensar que no solo es esa, no solo es la acción de expresar el discurso violento, es, bueno, esta persona tiene dentro toda una construcción ideológica de lo que es ser homosexual, de lo que es ser una mujer lesbiana, de lo que es ser un hombre gay. Y esto justifica los mecanismos de control. Cuando hablamos de control, no solo es el control que nos imponen las instituciones, ¿no? Las leyes, que sería el control formal, que el control formal nos dice, pues, no a la discriminación, sí a la inclusión, bla, 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 bla. Pero el control social informal son las normas de la sociedad que nosotros adquirimos y neutralizamos. Entonces, aunque el control social formal te diga que no hagas estas cosas, si el control social informal te dice, bueno, pero es una broma, o sea, no está manifestándose de forma peligrosa, no hay por qué intervenir. Pues entonces estamos esperando a que la violencia escale, como en el fobiatómetro, al asesinato o escale a la agresión física, cuando si tenemos una materialización temprana, una manifestación temprana, con focos de atención, focos de riesgo, podemos intervenir en ese momento. Es mucho más fácil dialogar que reprimir, que atender. Porque siempre el control social formal se centra en cuando ya pasó y nunca cuestiona de dónde surge lo que ya pasó. Que aquí se legisle en pro de las personas LGBT no, no cambia realmente el panorama social de lo que sucede acá. Si seguimos replicando discursos homofóbicos y discursos violentos. La homosexualidad se ridiculiza
y en diversas manifestaciones culturales se alimenta el prejuicio social, como lo vemos en televisión o cuando quitan programas con personajes LGBT de los horarios estelares y los pasan o muy noche o los bajan de plataformas porque no tiene niveles de streaming, cuando eso no es verdad, ¿no? Entonces, a lo que queremos llegar con esto es que identificar a la violencia homofóbica es sencillo cuando empezamos a cuestionar en sus primeras manifestaciones. No podemos esperarnos a un puñetazo, a una cachetada, a un empujón. Si es posible intervenir y cuestionar desde lo mínimo que serían las burlas, que no tienen que ser burlas directas, ¿no? Porque ya el comentario directo ya podemos categorizarlo como bullying, como acoso, como hostigamiento. Pero el estar en un grupo de amigos en el que nadie es homosexual y alguien dice una broma o un comentario con prejuicio sexual, podemos intervenir desde ese momento y frenar, ponerle un alto. Es una tarea colectiva de educarnos entre todos y empezar a construir espacios más seguros. Quizás una persona de la comunidad LGBT no se acercaba a ti porque alguna vez escuchó que uno de tus amigos dijo un comentario homofóbico y dijo, ¿sabes qué? Es que yo no estoy seguro de que contigo pues puede estar con tranquilidad, porque a fin de cuentas te juntas en un entorno que me violenta, o si no me violenta directamente, está de acuerdo con que se me violente o no le interesa. También el negar la existencia y el negar las vivencias de las personas LGBTQ+, es una forma de violencia y tenemos que cambiar el micrófono de lado y empezar a escuchar a las personas que son víctimas de estas imposiciones y estos estigmas. Entonces, pregúntenle a su persona LGBT de confianza, desde todo el cariño y todo el interés por aprender. Oye, ¿alguna vez he dicho algo que no estuvo bien, que te sacó de onda, la forma en la que reaccioné cuando saliste del closet o así? ¿Alguna vez te has sentido en peligro o has identificado que alguna persona con la que yo me junto tiene actitudes de riesgo? Hacer eso ya es dar un paso adelante, ya no nos quedamos detrás de la meta paralizados de miedo sin hacer nada, ya empezamos a accionar de forma no violenta, de forma pacífica, ¿no? Sin el querer ridiculizar y estigmatizar y señalar de que, ay, esta persona es homofóbica y es imposible cambiarla, ya nadie se junte con él y lo único que va a pasar si les decimos que ya no se junten con él es que va a seguir replicando esos discursos y eventualmente va a encontrar a alguien que le haga segunda estos discursos. Entonces no podemos aislar tampoco a estas personas que tienen conductas violentas. Lo que debemos hacer es intervenir en las conductas. Y pues creo que, bueno, de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias, Mari, por el espacio y psicología y género. ¿Verdad? Muchas gracias. Wow, chicas, qué hermoso tema y qué tan profundo y también qué doloroso, ¿no? Me hicieron recordar todo esto que viví como en mi etapa universitaria. Cuando yo tuve como este primer contacto con personas de la comunidad, no sabía cómo dirigirme a ellas, como que me era muy, muy como confusa al mismo tiempo. También estuve rodeada por todo este tipo de diálogos, de discursos, de violencias, y es algo súper fuerte, es algo, y ahorita que mencionan esto de la violencia simbólica, lo veo como esta violencia invisible, ¿no? Como este fantasma invisible que no lo podemos ver, pero que está todo el tiempo ahí, ¿no? Y cuando no lo vemos, pues es normal, empiezas a normalizarlo súper cañón, y cuando nos damos cuenta, pues ya se ejercieron múltiples violencias, ya pasaron múltiples actos, y ya hubieron personas vulneradas, ¿no? Entonces me hicieron recordar como todo esto que pasaba, porque había compañeras que eran chicas que se mencionaban chicas trans, y había profesores que ni siquiera les hablaban por su nombre como ellas ya se habían identificado, sino era su nombre que aparecía en el acta de nacimiento, y si quieres, si no tienes falta, ¿no? Y todas estas cosas llegan a lastimar y llegan justamente a vulnerar a la persona. Entonces, pues se me hizo un tema súper bonito, súper interesante. Me encantó, muchas felicidades, chicas. Psicología y género, pues ya saben, este es su espacio. Y pues tenemos comentarios. Les voy a
leer los comentarios. Yami Conde nos dice, muy interesante su ponencia, y gracias por compartir sus conocimientos, Lizeth. Igual si quieren abrir su micrófono para dar como retroalimentación de los comentarios, están totalmente en su libertad. Psicología y género, pues nos menciona rosa para niñas y justamente azul para niños, como lo comentaba Regi. ¿Hay algo más como que quieran como desglosar a partir de este comentario? No, ok. Diana Valladares nos comenta, siempre hay violencia discursiva hacia las periferias y las alteridades. Sí, la verdad es que sí hay cuerpos justamente que por ser distintos, solamente porque nos ponemos un tatuaje, porque nos hacemos un piercing, porque nos pintamos el cabello, porque nos cortamos el cabello, empiezan a generarse justamente estos discursos, ¿no? Pareces niño, pareces niña. Y entonces ni siquiera sabes cómo se identifica la persona, pero tú ya diste un adjetivo, una descripción, y pues sí, es como bien fuerte. Y justo estos discursos que ridiculizan, yo pienso en lo que dijiste de, es que pareces niño cuando pues eres mujer, ¿no? Y te identificas como mujer y dice, es que pareces niño. ¿Y por qué eso sería motivo de burla, no? O sea, ¿por qué mi corte de cabello o la forma en la que me he visto es motivo para ser señalado, ¿no? ¿Qué tiene de malo que parezca niño, que use cosas de niño, que me gusten cosas de niño, como es en el caso de el fútbol, ¿no? De los deportes que dicen, no, es que los deportes de contacto no son para señoritas, y si estás en un deporte de contacto y eres mujer, como qué otras intenciones tienes con las compañeras, o que no te gusta ser mujer, no estás cómoda con ser mujer, que es motivo de burla, ni siquiera es un interés genuino de que, ay, te veo de cierta forma y te voy a preguntar tus pronombres, ¿no? O hasta muchas personas que dicen, ay, yo me identifico con un árbol, ¿no? Yo soy un helicóptero. Y les dices, ay, wow, felicidades, ¿no? Y ya no saben qué decir porque lo único que replican es la discriminación y las burlas y nunca cuestionan, bueno, quizás sí debería empezar a preguntar cómo me dirijo a ti, o personas que se ofenden cuando les preguntas, oye, ¿y cuál es tu pronombre, no? ¿Cómo quieres que me dirija a ti? Ni siquiera debe implicar como que te estoy haciendo una transinvestigación. No, quizás, no sé, a Camila se llaman a Camila y le pregunto, oye, ¿cómo quieres que me dirija a ti? Me dice, ¿sabes qué? A mí solo me gusta que me digan Camila. Y yo voy a decir, totalmente respetable, y eso te voy a decir, Camila, si ya me dijo que no le gusta que le digan Ana, ¿por qué yo voy a estar todo el día, oye Ana, cuando yo ni siquiera sabía que se llamaba Ana Camila? Justo, como es que respetar justo esa forma de dirigirnos al otro. Construyendo diversidad nos menciona, la normalización de violencias estructurales muchas veces viene de la cultura y el miedo a las diferencias más que por odio. ¿Qué opinan de esto, chicas? Ay, Reyes se trabó. Ya regresaste, digo, Regi. Sí, justo, es como el miedo a lo desconocido, a lo que está fuera de la norma, pero entender también que eso viene justo de pues la violencia estructural y cultural, si bien nunca las vamos a ver materializadas y nunca vamos a poder charlar de frente con la violencia estructural, la vemos reflejada en la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que el Estado nos percibe. Tan solo el 2024, apenas en la segunda mitad de 2024, se reconocieron que estaban prohibidas las terapias de conversión en Sí. México. En 2024 es cuando la ONU ha emitido recomendaciones. Ay, se fue Regi. Ay, ¿se fue? Sí, Ah, creo que ya, ya. ya te escuché. Ya regresaste, Regi. Ay, ¿ya? No sé, creo Ya, que ya, se me ya. había ido el internet, pero creo que Sí, ya. ya. ¿Ya?
Oh, sí fue Regi. Bueno, ahorita que regrese Regi, Cami también nos va a comentar un poquito sobre qué opina de este comentario. Bueno, pues creo que Regi también tiene mucha razón en que pues todas estas actitudes, acciones o comentarios son muy, muy propiciados por el Estado en cómo nos perciben. Entonces, pues sí, cada una de estas conductas o comentarios son aprendidos, son desde cómo nos enseñan en casa a comportarnos o cómo nos, como el qué se percibe las personas que rejamos en esta sociedad, aunque no sea lo que ellos esperan. A mí justo. Y ahorita que menciona esto, Regi, sobre las terapias de conversión, hubo un tiempo donde se pusieron súper de moda, donde los papás, es que mi hijo pertenece a las disidencias y era como, necesitas ir a conversión para que se te quite eso, y casi casi era como chamuco, ¿no? Se te metió chamuco, es algo del pueblo, o no sé qué está pasando contigo. Y lamentablemente eso siguió hasta el año pasado, que por fin, gracias a las luchas que ha hecho la comunidad LGBTQ+, han justamente ido disminuyendo estas prácticas, pero ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar para que se empiece a mirar las disidencias desde personas, desde un ser humano común y normal? Sí, adelante, Regi, puedes comentarnos. Bueno, no recuerdo, bueno, no sé en qué ese momento se me trabó, pero yo decía que apenas justo en 2024 tuvimos esta actualización, cuando la ONU ha emitido recomendaciones desde hace años, y si bien México está adscrita a mecanismos vinculantes con la Organización de las Naciones Unidas, lo vemos reflejado en papel hasta hace relativamente poco. Pero esto también es violencia, porque es violencia estructural, es del no reconocimiento de las necesidades de la comunidad LGBTQ+. ¿Y qué provoca la violencia estructural? Exacto, miedo, una cultura del odio. Entonces, también podemos hablar de que es violencia, que no se reconozca. ¿Qué pasa con los grupos vulnerables? También hasta hace poco que se emitió la resolución del caso de la mujer que fue violada y asesinada por militares hace años. Y hasta apenas empezamos a hablar de eso, no hay otra palabra que no sea violencia estructural cuando nos referimos a esto. Y también porque sus voces han sido silenciadas de años, y un dolor silenciado de años. Cuando apenas como se empieza a hablar de estas cosas, justamente me hiciste pensar, Rigi, en esto de salir del closet, es algo que no debería de existir, que no debería llegar las personas de la comunidad aquí, sino llegan aquí a través, porque atraviesan un buen de violencias que las llevan a tomar esa decisión. No es como, es que yo quiero estar ahí, ¿no? Es todo un círculo de violencias que las orilla a verse desde ahí, ¿no? Que las orilla a estar ahí. Psicología y Género nos comenta, además, se ofenden mucho de señalarle su violencia, se pelean, se apela a su opinión, justamente, muchas veces creo que también esto pasa, ¿no? Cuando intentamos como señalar ciertas violencias, es, no, es que tú no sabes, o es que tú no tienes la razón, o es que no sé qué, y entonces como que en vez también de aceptar o también como ser conscientes, como lo decía Regi, pues muchas veces también es como se vuelve hasta una lucha, ¿no? Y justo que nunca nos enseñan a aprender a escuchar, ¿no? Que te señalen que una acción que tú tuviste es incorrecta o dañó a la otra persona es muy difícil de digerir porque no nos enseñan a hacer eso. Entonces, creo que sí, no sé si se me escuchó, bueno, como es que se me cortó, pero justo, o sea, que estamos tan acostumbrados a cierto discurso que cuando nos señalan que este discurso es violento, esta acción es incorrecta, es violenta, pues lo primero que haces es ofenderte, ¿no? Y no hay espacio para la reflexión de decir, quizás me equivoqué, quizás pasó esto y no es que la persona me esté atacando directamente a mí, me está señalando un comportamiento inadecuado. Y yo recuerdo mucho esto de salir del closet,
porque porque yo no conocía a ninguna persona heterosexual que hubiera salido del closet, que hubiera tenido que justificar su orientación sexual de alguna forma. Perdonen las fallas técnicas, pero ya saben, aquí este es así, en el que regresa como Regi. Regresa, pero completando su idea es que nunca hemos conocido a una persona heterosexual como salir del closet o decirle a sus papás de, pues, oigan, ¿qué creen? Soy hetero. Pues como sentirse raro de anunciarles a tus papás o familiares tu sexualidad, porque no es algo diferente, siempre es lo que se espera, como ya lo decíamos. Justo, Cami. Creo que... Y justo ahí viene esto de la jerarquía y el poder, ¿no? Y de lo que mencionaba Regi de heterosexismo, de solo existe hombre y mujer y hasta ahí, ¿no? Y a partir de aquí se van a generar estas reglas, estas normas, esos estándares, estos estereotipos, y si no cumples con ellos, pues no eres parte de, ¿no? Y entonces se vienen múltiples situaciones en cuanto a violencia. Ya regresaste, Regi. Una disculpa, no sé qué le pasa a mi internet, mínimo no se trabó hace rato, entonces todo bien. No te preocupes. Igual si gustas puedes apagar tu cámara para ver si se escucha el audio. Muchas gracias. Sí, te escucho. Adelante, Regi. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, ya te escuchas mejor. Bueno, lo que yo decía es que incluso esto de que hablamos de que no nos gusta la expresión de salir del closet, a mí no me gusta porque yo recuerdo una plática con mi mamá que le dije, es que no estoy de acuerdo con eso de salir del closet porque yo no conozco a ninguna persona heterosexual ni cisgénero que haya tenido que salir del closet, que haya tenido que explicar o justificar quién es, ¿no? Desde que, ay, no, yo me siento de esta manera por tal, no conozco absolutamente a nadie que haya tenido una charla con sus papás así profunda de por qué es como es. Y también esto viene de la normalización y la interiorización de la cultura violenta, que dices, bueno, hago esto para tantear terreno, ¿no? Porque no sé cómo van a reaccionar, no sé si simplemente puedo llevar a mi pareja. He visto cómo se replica una y otra vez estos mecanismos violentos. Entonces, ¿qué garantía tengo yo de protección o de seguridad, incluso en mi propia familia? Porque no es común que te sientes a la mesa y digas, bueno, familia, hoy vamos a hablar de la homofobia. ¿Alguien de aquí es homofóbico? Si alguien hipotéticamente de esta mesa fuera homosexual, ¿cuáles serían sus reacciones? Pues no, también entiendo que es una estrategia, ¿no? Para saber cómo van a reaccionar las personas, pero no me gusta porque es como que te estoy exponiendo algo, te estoy explicando algo y yo no tendría que tener la necesidad de hacer algo parecido. Y ahorita que lo dice Regi, me viene a la mente esto como, le estamos quitando un derecho a las personas. Igual como decir, salir del closet, le estamos quitando su derecho a nombrarse, a identificarse, a ser personas. Entonces sí, es así como, wow. Me vuelve mucho la cabeza eso que nos compartías de salir del closet. Muchas gracias, Regi. Van nos menciona, gracias por estos espacios académicos tan necesarios para cuestionar y promover. Muy buen tema y me gustó cómo lo abordaron. Muchas gracias, Van. Y ya saben, este espacio es hecho justamente para reflexionar, para cuestionar, para nombrar. Son bienvenidas las personas que quieran participar aquí. Y pues gracias a ustedes, chicas, por aventarse a dar este tema, porque en cierta forma también a veces hasta se vuelve algo así como muy de, ay, es que van a hablar de homofobia, ¿no? Y pues otra vez con eso, o mejor ni entro, ¿no? Cosas así, como que empiezan igual a silenciar este tipo de espacios. Y que ustedes dieran a la oportunidad y la apertura justamente de hablar y nombrar lo que está pasando
y hacernos conscientes y criticar esto me parece demasiado bello y también un acto de rebeldía y también de pues justamente de reflexión en contra del sistema. Yami Conde nos menciona, muchas gracias, me hicieron reflexionar totalmente. Para mí es interesante cómo llegas a conocer o socializar con las personas LGBTIQ+, sin hacerles sentir vulnerables, y tener espacios como este me lleva a nutrir más mi conocimiento y cómo poder reeducar para mejorar como persona y futura profesionista. Ay, muy lindo. Muchas gracias, Yami. ¿Quieren comentar algo, chicas? No. Okay. Y por último tenemos el de Carlos, excelente ponencia, muy, muy agradable. Y estoy de acuerdo con Carlos, esta ponencia fue muy, muy agradable. También me hizo como cuestionar y esta pregunta que lanzaron de justamente de cómo nos definimos o cómo miramos esto de ser homofóbicos, ¿no? Y si a pesar de que nos nombramos no homofóbicos, si estamos o no ejerciendo violencia. Y es que este tipo de violencias son muy invisibles, o sea, muy normalizadas, que ni siquiera nos damos cuenta cuando las ejercemos, y incomodarnos, reflexionar, cuestionarnos, preguntarles a las personas de la comunidad también es una forma de reeducarnos, de reflexionar, de dialogar y de escucharnos. Muchas gracias, chicas, por el espacio, muchas gracias por la apertura, muchas gracias por su presentación. Estuvo increíble, estuvo hermoso. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias a las personas que nos dejaron comentarios, a las personas que escucharon esta ponencia. Espero que les haya gustado. Esto es todo de nuestra parte. Psicología y Género les deseo un bonito día a todas, todos, todes, y muchas gracias por su atención y por estar aquí. Gracias y adiós.